Durante décadas, los analistas y los sociólogos miraron las iglesias vacías a lo largo de toda América Latina. Y, bueno, declararon con muchísima seguridad que la religión estaba muriendo. Claro, asumían que la modernidad, la tecnología y el progreso básicamente habían ganado la batalla definitiva contra la fe. Exacto. Pero resulta que, simplemente estaban buscando en el lugar equivocado. La necesidad humana de conectar con lo sagrado no estaba desapareciendo para nada. No, para nada. Estaba viva en las cocinas de las casas, vibrando en esos pequeños altares improvisados en las aceras y, de manera muy sorprendente, grabada permanentemente con tinta en la piel humana. Bien, vamos a desempacar esto. Nuestra misión en esta exploración profunda de hoy es analizar un artículo académico fascinante. Es de 2026, escrito por el sociólogo Gustavo Morello. Así es, se llama Esto no es religión, la religión vivida como perspectiva. Y el objetivo aquí es, digamos, deconstruir cómo las instituciones y la sociología han definido completamente mal lo que cuenta como religión. O sea, cómo han ignorado estas prácticas cotidianas. Totalmente, porque la miopía institucional a la hora de medir las creencias es uno de los fenómenos más reveladores que existen. Cuando intentas aplicar una regla matemática o un censo rígido a la experiencia de lo divino, pues el resultado suele ser una caricatura de la realidad. Terminan midiendo la sombra del objeto, ¿no? Exacto, o peor aún, miden el edificio donde se supone que debería estar el objeto, y simplemente ignoran lo que hace la gente de carne y hueso. Para visualizar este problema metodológico, vamos a cambiar el entorno visual de esta sala para quien nos acompaña. Vamos a proyectar algo de arte clásico en el fondo. Lo fascinante aquí es el contraste. El fondo virtual acaba de cambiar a una galería de arte. Y justo en el centro destaca una pintura fundamental del surrealismo. Es la obra La traición de las imágenes, de René Magritte, de 1929, ¿verdad? Esa misma. Es un lienzo austero, o sea, muestra una clásica pipa de fumar de madera flotando sobre un fondo claro. Pero el detalle que rompe todos los esquemas mentales está justo debajo de la imagen. Donde Magritte escribió con una caligrafía perfecta, «Ceci n'est pas un pipe». Esto no es una pipa. Ajá, y la reacción inmediata de cualquiera al ver eso es confusión total. Porque tus ojos te dicen que claramente hay una pipa ahí. Pero la trampa mental de Magritte encierra una verdad que es aplastante. O sea, si alguien intentara tomar esa pipa del cuadro para rellenarla con tabaco y encenderla, sería físicamente imposible. Claro, porque no es un objeto real, no es tridimensional. Es solo pintura sobre una tela, digamos, una simple representación. Y la investigación de Morello utiliza precisamente esta obra para lanzar un dardo directo a la sociología tradicional. De hecho, el artículo recrea este estilo usando imágenes generadas por inteligencia artificial. Sí, muestran multitudes dentro de una iglesia estilo Magritte con la leyenda «Esto no es religión». Y es brillante, porque la sociología histórica hizo exactamente lo mismo que el espectador ingenuo frente al cuadro. Tomaron la imagen por el objeto real. Totalmente. Observaron la asistencia a los templos los domingos, contaron los registros parroquiales y sentenciaron: «Ah, esto es la religión». ¿Convirtieron la asistencia dominical en el termómetro absoluto? No. Exacto. Y para entender el origen de este error de cálculo masivo, tenemos que retroceder a la Europa del siglo XIX, a figuras como Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber. Quienes construyeron estas categorías científicas observando sus propias sociedades europeas, sociedades que estaban en plena revolución industrial y en la Ilustración. Y crearon una ecuación que en papel sonaba muy lógica. Asumieron que a mayor modernidad y avance científico, pues inevitablemente habría menos espacio para lo religioso. O sea, hicieron de la banca vacía de una iglesia el indicador oficial de la decadencia religiosa global. Así es. Pero el gran problema de usar ese termómetro europeo es que ignora por completo la evidencia histórica en todo el mundo. O sea, ir al templo el domingo jamás fue la norma universal. En ningún momento de la historia. Ni siquiera en los primeros siglos. Hay registros del escritor cristiano Tertuliano, por ahí del año 200, donde se queja amargamente de su propia gente. Se quejaba de que no iban a misa. Exactamente. Decía que sus contemporáneos preferían ir al circo romano o al teatro antes que asistir a las ceremonias religiosas oficiales. ¡Wow!
Lo irónico de ese dato es que destruye por completo nuestro mito moderno. O sea, hoy se suele culpar a los teléfonos o al ritmo de vida por la falta de asistencia. Claro, pensamos que es culpa del siglo XXI. Pero en el año 200, la competencia por la atención humana ya estaba ganando. La experiencia del circo era sensorial, era ruidosa, inmediata, mientras que la ceremonia era una imposición institucional. Totalmente. Y si trasladamos esa mirada hacia América Latina, pues la desconexión es todavía mayor. Históricamente, aquí la práctica católica siempre se estructuró alrededor de otros ejes. Claro, por la geografía, ¿no? Había una escasez tremenda de sacerdotes en la era colonial. Exacto. Los territorios eran inmensos. Entonces, la misa dominical era una rareza, un privilegio casi exclusivo de ciertas élites urbanas. Entonces, la vida sagrada de la mayoría ocurría fuera del templo. Así es. La fe se vivía en los grandes santuarios de peregrinación, en la piedad popular, en los bautismos o en los funerales. Evaluar la fe de toda una región contando únicamente a los que van a la iglesia en domingo es ridículo. Es como intentar medir la salud nutricional de toda una población leyendo únicamente cuántos manuales de dieta compran en las librerías. ¡Qué analogía tan perfecta! Cuentas los libros, pero ignoras por completo lo que realmente cocinan en sus casas. Exacto. O sea, mides la intención o el deber ser, pero no te fijas en qué ingredientes mezclan o qué recetas se heredan en el día a día. Y justo por eso, para dejar de medir manuales de dieta, la investigación propone un giro metodológico profundo. Es pasar de una lente deductiva a una lente inductiva. A ver, explícanos un poco más ese contraste para que quede claro. Claro. La sociología deductiva, digamos, partía del dogma de la institución. Salían a la calle con una lista de verificación a ver quién cumplía las reglas. Ajá, buscando la pipa pintada. Exacto. Pero la lente inductiva hace lo contrario. Deja la institución a un lado y observa qué hacen realmente las personas para conectar con lo divino. A esto se le llama la perspectiva de la religión vivida. Y los datos que arroja esta perspectiva de religión vivida rompen todos los moldes. Por ejemplo, el artículo menciona encuestas en hogares mexicanos. Sí, y los números son increíbles. Revelan que el 55% de la población en México mantiene altares domésticos. Más de la mitad del país. Y si miramos hacia Chile, el artículo destaca que casi la mitad de la población interactúa con las animitas. Las animitas son un ejemplo perfecto. Para quien no conozca el término, son esos pequeños santuarios como casitas en miniatura que se construyen en las calles o carreteras. Justo en el lugar exacto donde alguien sufrió una muerte trágica, ¿no? Así es. Y muestran cómo opera este mecanismo social sin necesidad de clero. O sea, hay una tragedia y la comunidad no espera a que se apruebe construir una iglesia. Levantan la estructura ellos mismos. Llevan agua, encienden velas, dejan flores. Exactamente. El dolor de un vecindario se vuelve una conexión sensorial. La religión vivida demuestra que en América Latina lo sagrado se experimenta por los sentidos. Se huele la cera, se tocan las imágenes. Y el contexto dictamina la receta de esa cocina espiritual. Por ejemplo, el análisis menciona diferencias de clase en México. Claro, en los estratos socioeconómicos bajos en México, la práctica religiosa se vincula inseparablemente con la naturaleza. Sin embargo, en el Cono Sur, grupos demográficos muy similares no muestran esa misma conexión con los espacios abiertos. Todo depende de la geografía y la historia local. Totalmente. E incluso esta lente abarca a la llamada no afiliación vivida. Personas que en un censo oficial marcan la casilla de ninguna religión. Ah, los famosos sin religión. Que al final sí hacen cosas. Exacto. En su día a día hacen yoga con una profunda intencionalidad espiritual. O participan en constelaciones familiares, o invierten semanas caminando el Camino de Santiago, y se guían por influencers o por lo que les enseñó un vecino, ¿verdad? Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, y surge una pregunta crítica. A ver, dime. Si cualquier cosa que alguien haga para conectar con lo divino se cataloga como religión, ya sea hacer una postura de yoga, encender una vela o seguir a un influencer, ¿no corremos el riesgo de que la palabra pierda todo su significado? Es una duda súper válida. Porque si todo da paz mental y es sagrado, entonces ya no hay diferencia entre la rutina secular y la conexión divina. Esa es exactamente la objeción natural que surge desde la academia más tradicional.
Pero la religión vivida no dice que cualquier acción sea sagrada así nada más, Entonces, ¿cómo evitan que el concepto se diluya por completo? introduciendo la idea de un espectro de encantamiento. No es una línea divisoria de blanco y negro, sino un degradé. Y lo que define dónde estás en ese espectro es el concepto de cuidado. Cuidado, o sea, la intencionalidad de mantener una relación o un vínculo. Exacto. Las relaciones implican un compromiso voluntario. El texto pone el ejemplo de la manda, algo muy común en América Latina, hacia figuras como la Santa Muerte o una Virgen. Claro, la manda es esa promesa solemne. Alguien promete, no sé, caminar de rodillas hasta un santuario o usar un hábito por un año entero, a cambio de sanar una enfermedad. Y fíjate en eso. Esa promesa exige un sacrificio voluntario, una inversión enorme de tiempo o de dolor físico. Y la persona asume ese peso no porque un sacerdote lo ordene, sino porque quiere cuidar esa relación. Es un deseo genuino. Y ese esfuerzo físico es lo que ancla la práctica del lado sagrado, diferenciando lo profano de lo divino. Exactamente. Bueno, si la marca del sacrificio y el cuidado es lo que define el vínculo, hay una práctica humana que lleva esto al extremo literal, una que deja una huella permanente y dolorosa en el cuerpo. Los tatuajes. Los tatuajes, exacto. Una práctica que el sentido común de la sociología histórica catalogó literalmente como «esto no es religión». Sí, la sociología marginó por completo los tatuajes. Fue su mayor punto ciego. Teóricos como George Simmel los asociaban exclusivamente con lo que llamaban pueblos primitivos. Y Émile Durkheim decía que eran marcas de culturas inferiores. De hecho, el estudio de la tinta se mandó directamente a los departamentos de criminología. Así es, académicos como César el Hombroso o Alexandre Lacassagne asumieron que los tatuajes eran anomalías psicológicas de mentes criminales. Decían que solo existían entre marineros, soldados o prisioneros. Y a este estigma criminológico se le sumó el mito histórico del descubrimiento, ¿no? Uy, sí. La Academia Europea creó el mito de que Europa había redescubierto el tatuaje gracias a los viajes del capitán Cook a Tahití en 1768. Convirtiendo al tatuaje en una marca de el otro, incivilizado. Pero para justificar que en Europa no había tatuajes, inventaron el mito de la prohibición implacable de la Iglesia. Asumieron que la gente no se tatuaba porque la Iglesia cristiana lo prohibía tajantemente. Espera, pero yo quiero hacer de abogado del diablo aquí. ¿Acaso la Biblia no prohíbe explícitamente marcar el cuerpo en el libro del Levítico? Y también tengo entendido que el emperador Constantino los prohibió por ley. Esos son los datos que siempre se citan superficialmente, pero el artículo desmiente estos mitos con datos duros. Sí, la Biblia regula marcas, pero ligadas a ritos fúnebres ajenos. No prohíbe la tinta en sí. ¿Y hay alguna mención positiva en la Biblia? De hecho, sí. En Isaías 49, versículo 16, se menciona que el propio Dios, YHWH, dice: «En las palmas de mis manos te tengo esculpida». O sea, la propia divinidad tiene un tatuaje. ¡Wow! Es una imagen teológica fuertísima. Pero, ¿qué pasó con el decreto del emperador Constantino entonces? Constantino legisló, es cierto, pero su prohibición era súper específica. Solo prohibió tatuar el rostro de las personas. ¿Por qué solo el rostro? Porque argumentaba que denigra la imagen de Dios. Pero ese mismo decreto permitía abiertamente tatuar los brazos y las piernas de los esclavos o prisioneros. O sea, regulaba, no erradicaba. Ya veo. Pero, ¿y qué hay del Concilio de Nicea en el año 787? Muchos dicen que ahí la Iglesia prohibió los tatuajes. Ese es el error más monumental de todos. Las actas originales del Concilio de Nicea jamás hablaron de tatuajes. Debatían sobre íconos pintados en madera. Entonces, ¿de dónde salió el rumor? De un error de traducción de 1849. Un sacerdote anglicano llamado John Mendaham tradujo mal un texto sobre pintura corporal y la Academia calcificó el error. De hecho, el derecho canónico no tiene ninguna prohibición sobre tatuajes. Es increíble. Una vez desmentidos los mitos de Cook, del Levítico y de Nicea, pues resulta que la historia real es otra. El tatuaje es una práctica cristiana milenaria y global. Fascinante. Y el origen es súper subversivo.
En el Imperio Romano, los cristianos castigados recibían tatuajes faciales, llamados stigmata. Era para humillarlos públicamente. Como criminales. Exacto. Pero los cristianos resignificaron esa marca. Empezaron a verla como un honor, asociándola al sufrimiento de Jesús. Y luego otros cristianos empezaron a tatuarse voluntariamente para ser esclavos de Cristo. Y esa expansión es loquísima. Durante la Edad Media, los peregrinos que volvían de Tierra Santa venían con tatuajes religiosos como prueba de su viaje. Y también monjas en España o fieles católicos en Inglaterra. Sí, y en América también. El jesuita Martín Dobrishofer dibujó y documentó a los indígenas abipones tatuados que combinaban la tinta con su nueva afiliación. Pero el dato que me vuela la cabeza es el de los presidiarios del Imperio Británico en Australia. Es un dato espectacular. Cerca del 8% de esos presidiarios tenían tatuajes religiosos. Y el detalle es que muchos eran presbiterianos escoceses, una rama que odiaba la idolatría y detestaba las imágenes. ¿Por qué se tatuarían una cruz o un santo? Pues porque cuando el imperio te quita tu libertad, te despoja de tu nombre y de todo, el cuerpo es el último territorio que controlas. En la desesperación, la piel es el único lienzo para aferrarte a una identidad sagrada. O sea, el tatuaje no es descargar un dogma institucional de la nube de forma pasiva. Es una mesa de negociación activa, ¿verdad? Exactamente. El creyente, el artista, la cultura y la fe se sientan en esa mesa a negociar un símbolo. Lo documentó muy bien la italiana Caterina Pigorini Beri en 1889. Ah, sí, el caso de los campesinos de Loreto. Ajá. Las autoridades municipales prohibieron los tatuajes por considerarlos bárbaros, pero los campesinos siguieron marcándose los brazos con los símbolos del santuario, a pesar de las reglas. Eso demuestra que el tatuaje es una práctica impura. Mezcla estética comercial, tradiciones antiguas y cultura popular, pero articula valores muy profundos. Totalmente. Es una práctica religiosa que resulta ser mucho más universal en el tiempo y el espacio que ir a misa los domingos. Y sin embargo, la sociología miró todo esto y dijo, no, esto no es religión. Y si conectamos esto con el panorama general, la lección es vital para cualquier persona que busque estar bien informada hoy en día. Nos enseña a no aceptar ciegamente las categorías preestablecidas. Porque cada vez que una métrica ilumina algo, forzosamente oculta otra cosa. Exacto. Medir es visibilizar, pero también es ocultar. Reconocer que nuestras prácticas diarias, las que no vienen en un manual, tienen un peso sociológico enorme. Nos devuelve la agencia. Nos devuelve el poder sobre nuestra propia cultura. Magritte nos enseñó a dudar de la imagen tradicional de la pipa. Pero el autor del artículo nos propone una última imagen visual para cerrar. Vamos a cambiar el fondo de la galería una vez más. Ahora mismo acaba de aparecer detrás de nosotros el cuadro White Center, pintado por Mark Rothko. Y este cuadro es inmenso. Y a diferencia de Magritte, no tiene figuras reconocibles. Son solo dos bloques de color rojo intenso, separados por un centro blanco muy luminoso. Sí, son bloques de colores abstractos. Pero las obras de Rothko son famosas por provocar reacciones espirituales profundas en quienes las ven, sin usar ninguna figura religiosa tradicional. Y ese es precisamente el reto que nos queda. Magritte nos enseñó que los viejos mapas y métricas están equivocados, pero Rothko nos reta a dar el siguiente paso. ¿Cuál sería ese paso? La verdadera pregunta para reflexionar. ¿Cómo empezamos a diseñar nuevas formas, nuevos lenguajes y nuevos colores que logren capturar la complejidad real de las convicciones humanas en el siglo XXI? Especialmente sabiendo que ese latido espiritual ya no ocurre solo dentro de las paredes de una institución.